después sí me vinculé a varias organizaciones de derechos humanos, ambientalistas. Con algunas trabajé formalmente, como fue Greenpeace o Redes Amigos de la Tierra acá en Uruguay. Y con otras he sido trabajo voluntario, ¿no? Como con Amnistía o con madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos. ¿Por qué sos fotógrafo? ¿Hubo algún hecho, algo que determinara que digas, me gusta pararme atrás de un lente y retratar un instante? Creo que fue porque era una forma de comunicación con la que me sentía muy cómodo, ¿no? Porque yo llevo la fotografía casi que de casualidad desde el periodismo. A ver. O sea, mi primer cámara digital me la compro en Estados Unidos porque había ido becado a hacer un taller de periodismo, activismo de 2 semanas. Eso era en 2003. Las cámaras digitales en Uruguay eran incomprables y escasas. Y allá era algo que estaba a la mano, ¿no? Entonces ahí aproveché, me acuerdo, me compré una cámara digital, una Pocket, que era un ladrillo, ¿no? Una cosa arcaica el día de hoy, y una grabadora digital, ¿no? como herramientas para usar acá en periodismo. Entonces empecé por ahí, fue que llegué, literalmente. Después como que abandoné lo que era como ciertas intenciones de meterme a prensa escrita para dedicarme exclusivamente a la fotografía. ¿Y tuviste que aprender otra lógica de pensar cómo comunicar? Porque, digamos, yo puedo pensar en la parte que sé que es la de escribir, uno piensa y cranea la nota de una manera, dice voy a hacer contar esto, voy a contar lo otro, voy armando esto, ir a un recuadro o cosas así. ¿Cuál es la lógica con la que cuenta una foto? Porque una foto cuenta. Sí, sí, ni que hablar. No, nunca llegué a profundizar tanto, ¿no? como trabajar tanto en prensa escrita, como para tener que hacer ese clic. Pero creo que sí, siempre fui una persona como bastante tímida y muy observadora, entonces eso te facilita las cosas a la hora de contar en imágenes una situación o una historia. Ujú. Pero igual sos por edad, digamos, sos un tipo criado ya con los medios audiovisuales súper instalados, ¿no? Con la televisión ya en cada hogar y con la televisión a color, por más que suene algo súper obvio y ya caduco al mismo tiempo, no lo era hasta la década de los 80, por ejemplo. ¿Por qué la foto fija? ¿Por qué la imagen? ¿Porque cuadró por los medios de prensa o porque te parece que tiene otro peso? La verdad nunca lo pensé de esa forma. Era también cuando me compro esa primera cámara, ¿no? Ya estaba dentro de un colectivo de prensa independiente con amigos, teníamos un sitio web, entonces era, bueno, quiero publicar fotos, o sea, quiero contar con foto fija, ¿no? No sé, tiene como una dinámica parecida a la pesca, por decirlo de alguna forma, la captura de imágenes, ¿no? Tenés que estar esperando ahí, merodeando, hasta que se dan ciertas, no sé, coincidencias, gestos, sombras, miradas que resumen una situación, ¿no? Y eso era como lo que más me atraía a la... Qué curioso que dijiste captura y no dijiste disparo, por ejemplo, ¿no? Porque, y lo comparaste con la pesca, que digamos depende del anzuelo y no de la bala, que sería el disparo. No sé, ¿cómo te llevas con la expresión? Porque ¿el fotógrafo dispara o no? Sí, en parte sí, creo que son términos válidos todos, ¿no? Eh, También está esa discusión de que hay gente que dice, bueno, el fotógrafo no saca fotos, sino que hace fotos, ¿no? Refiriéndose al autor atrás de la cámara, ¿no? No importa tanto la cámara, sino la mirada, que eso es lo fundamental en fotografía, ¿no? Una mirada entrenada es mucho más importante que una buena cámara. Ujú. Y hay espacios de reflexión, porque de repente el público se queda con una foto puntual y dice, mira qué buena que está esta foto, pero no la piensa o no mastica qué hay el detrás de, o cómo está compuesta esa imagen que está viendo. Y si de repente comenta más lo escrito, en el caso del periodismo escrito, cosas así. Pero hay espacio de reflexión entre los fotógrafos, se usa esto de pensar en la imagen. Hay espacio, sí, pero poco. Sí es verdad lo que vos decís, o sea, se discute poco la imagen
a veces muchos fotógrafos nos tomamos como mal, ¿no? Que te discutan una imagen o la veracidad de una imagen o no. Creo que todavía falta como que cierto conocimiento en general, ¿no? Para que cualquier persona, sea fotógrafo o no, pueda discutir sobre imágenes, más allá de la discusión entre fotógrafos. Discusión no solo como llevar la contra, ¿no? No, Sino como claro. espacio de reflexión. Sí, 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 ni que hablar, por ese sentido. Yo, en justo esos ámbitos de reflexión los he vivido desde que empecé a sacar fotos, porque siempre, lo que te decía que hacía, ¿no? Desde el principio ya publicábamos en internet, sea en redes sociales, chicas, como este sitio web. Entonces siempre se generaban esos espacios de discusión a veces con colegas. Bueno, en ese entonces yo era amateur y discutías con fotógrafos Con los profesionales. consagrados, ¿no? Que ya era un honor que te estuvieran respondiendo o que te estuvieran criticando constructivamente una foto, ¿no? Eso ya era como, wow. Era como tener una masterclass. Sí, ¿no? absolutamente, ¿no? Y claro, Internet ya en ese entonces te facilitaba todo eso, ¿no? Habían sitios web en los que, no sé, intercambiabas o discutías con fotógrafos que, no sé, que estaban en la agencia Magnum o Seven y estaban ahí posteando en el mismo foro que estabas discutiendo vos. Claro. Entonces eso era... Que estaba jugando con la Pocket. Claro, ahí. Hace un ratito dijiste una palabra cuando estuviste en Estados Unidos estudiando periodismo y activismo. Y creo que el comienzo de lo tuyo en realidad tuvo más que ver, vino más por ese lado, puede ser, de estar vinculado a instituciones de derechos humanos o medioambientales. Sí, en realidad como que mi primer vinculación al periodismo, a la comunicación, viene por un sitio web que se llama ZNet, que era parte de una organización que era Z Comunicaciones, era una revista impresa, Z Magazine. ZNet, creo que hacían una productora de video, que era Z Video, y después estaba el Instituto de Comunicación Z, que era todo parte de lo mismo, ¿no? Eso lo lleva a cargo Michael Albert, un economista estadounidense de izquierda. Y bueno, esa revista publicaba Chomsky, Susan Sontag. O sea, era periodismo pesados. Con una línea muy clara, ¿no? Sí, sí, pero además con nombres de peso. Sí, sí, sí. Claro, yo me vinculé a ellos. Al principio pues, leía todo lo que ellos publicaban en la web y había poca publicación en español. Entonces empecé a traducir para ellos, ¿no? Entonces sí, llegó desde ahí. A partir de traducir para ellos, me habilitan esta beca a hacer ese curso con ellos, ¿no? Tener a Chomsky de profesor. Una pavadita. Sí, 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 un par de clases, charla nocturna, hay una foto que me gusta mucho, estamos con él charlando en una cocina. Como... Lo más casual. Sí, 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 completamente casual. Entonces, claro, llegó desde ahí. Después sí me vinculé a varias organizaciones de derechos humanos, ambientalistas. Con algunas trabajé formalmente, como fue Greenpeace o Redes Amigos de la Tierra acá en Uruguay. Y con otras he sido un trabajo voluntario, ¿no? Como con Amnistía o con madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos. ¿Y es a través de algunas de estas organizaciones que conoces una localidad de Colombia o un pueblo, no sé cómo llamarlo, o un grupo de gente en un lugar que se llama San José de Apartado o de Apartado? Apartado. Y te fuiste con este espíritu también militante, por un lado a buscar retratar su realidad, pero por otro lado a enseñarles a ellos a usar herramientas para divulgar su situación. Claro, yo cuando me uno a la sección uruguaya de Amnistía Internacional, yo tenía 18, 19 años, los grupos temáticos de trabajo que tenían, bueno, el que más me atrajo fue Colombia. Entonces estuve varios años trabajando esa temática, ¿no? Pero claro, desde Uruguay. Entonces empecé a conocer bastante bien la situación de derechos humanos allá. Y bueno, el caso de esta comunidad campesina pacifista en medio del conflicto armado era un caso muy, muy reconocido dentro de la organización, ¿no? Y estuviste un mes instalado ahí trabajando con ellos. Sí, fui 2 veces, un mes más o menos cada vez. ¿Cómo es vivir en la selva, que ya es exótico para un uruguayo, y cómo es vivir en un lugar donde vuelan balas? Sí, yo tuve la suerte de no presenciar ningún conflicto, ¿no? Pero igual se siente cercano, ¿no? Ellos han sufrido muchas masacres en los más de 20 años que llevan de existencia, ¿no? Es complejo porque rompe toda
toda la lógica que podés tener desde Uruguay es otro mundo allá, ¿no? O sea, maneja unos niveles de violencia y de morbosidad en los asesinatos y en las masacres que son inimaginables para nosotros, ¿no? Ujú. Desde que una veterana, me acuerdo, doña Brígida, que es una fundadora de la Comunidad de Paz, que además es como la pintora Ujú. y pinta cuadros con la historia de la comunidad. Ella en un momento me contó que antes de que se formara la comunidad, ella vio cómo masacraban a unos jóvenes y paramilitares los masacraban y cortaban la cabeza y jugaban al fútbol con la cabeza, ¿no? Entonces esas cosas que decís, no, es cuando la realidad supera completamente la ficción, ¿no? ¿Y cómo es entender que la gente en un contexto así, viviendo en el medio de todas esas salvajadas, aún así tenga espacios de felicidad? Porque quien vive en esos contextos también se ríe y hace chistes. Sí, sí, sí. Es raro entender, ¿no? Sí, es raro entender la apertura que tienen a gente como yo, ¿no? Que nada, simplemente les escribí un mail, les dije, mira, me interesa, soy fotógrafo, me interesa ir a cubrir y además darles un taller, porque ellos publicaban muchos comunicados de prensa en la web, pero poca imagen, y hacían manifestaciones que desde lo visual eran tremendas, y el registro era muy malo, ¿no? Entonces, y la apertura de ellos fue increíble, ¿no? O sea, todo el tiempo dispuestos a contar sus historias y a acercarme. Y es más, inclusive a veces yo me daba cuenta que como que yo me frenaba más, ¿no? Como que tenía cierto pudor escarbar tanto y en realidad ellos estaban completamente abiertos a contar lo que pasaba. ¿Tomabas café? Sí, sí, todo el tiempo café. En la comunidad de ellos, parte del reglamento interno que tienen, no hay alcohol, Ujú. ¿no? Porque decían, bueno, otra de las reglamentaciones es que no hay armas y que en territorio de la comunidad no entra ningún bando armado, ni la policía, ni el ejército, ni la guerrilla, ni los paramilitares. Entonces dicen, bueno, acá no va a haber alcohol porque cuando se toma alcohol se genera algún lío siempre y eso se excusa para que entre la policía y para que se pudra todo. Entonces lo que hacíamos en las noches era tomar café y jugar al dominó. Bueno, no hay dominó, pero hay un café de ganache que vino de Colombia, además. ¿Cómo no? Orgánico, 2050 metros de altura, lo cosecharon. Todos esos datos te doy porque sé que son amigos tuyos. Que lo disfrutes. Muchas gracias. Volvés a Uruguay con mucho material y haces una muestra de fotos de tu trabajo con los colombianos. ¿No tuviste miedo en ningún momento que se malinterpretara? Ah, mirá, fue a ver cómo está sufriendo esta gente, viene acá y lo explota en beneficio de su nombre o cosas así. No, no. Primero porque me parece que en esas situaciones el compromiso es con las personas fotografiadas, ¿no? Sobre los que Y con ellos estaba todo muy claro. quienes respondes es a ellos. Después si alguien piensa eso, lo charlaré y se lo explicaré, pero si esas personas te dieron la apertura, está claro lo que vas a hacer. Inclusive después les mandé material y la segunda vez que fui les llevé los flyers que habíamos hecho y estaban completamente contentos con que se difundiera la historia de ellos, ¿no? Entonces, no sé, yo siempre cuando cuento historias como esas o otras que son complejas, tengo mucho cuidado de que la persona fotografiada se sienta bien o haberle sido completamente sincero, ¿no? Bueno, yo voy a contar esto, va a ser por acá, lo voy a mostrar así y bueno, que se vea reflejado lo que yo le hice, ¿no? Después, y si fuiste honesto con ellos, ya está. claro. También fuiste honesto con la gente de Sonora Borinquen, hiciste un trabajo con ellos, terminó siendo un libro. Y yo pensaba que son dos cosas como a priori uno piensa de extremos muy distintos, ¿no? Una banda, una orquesta que sale, que toca y que es entretenimiento y otra gente que está resistiendo en una zona de conflicto. ¿Hay algo que no se pueda fotografiar? Yo creo que no, o sea que, porque eso se discute mucho, ¿no? Y con muchos colegas que han estado en zonas de conflicto, que han presenciado atrocidades jodidas, ¿no? No es tanto que no se pueda fotografiar, sino cómo se va a utilizar esa fotografía, ¿no? Recuerdo hace un tiempo discutíamos con unos amigos por unas fotografías de México actual, ¿no? De personas decapitadas, ¿no? Algo parecido a lo de Colombia de principios de los 90, finales de los 80.
Y sí, es una atrocidad y son fotos que nadie quiere ver, ¿no? Pero son necesarias. También, claro. El tema es el contexto, o sea, ¿dónde las vas a mostrar? ¿Cómo las vas a mostrar? No son fotos para mandar en un grupo de WhatsApp de amigos, ¿no? Son Con un jajaja fotos, abajo. claro, o sea, es hiper complicado, ¿no? En esas situaciones, pero es necesario, o sea, a veces mostrar esa brutalidad, porque si no, al final que terminás siendo cómplice, ¿no? Y escondiendo lo que pasó. Para no herir susceptibilidades no muestro Claro, cosas feas, pero entonces nunca se ve el conflicto. sí, 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 sí. Y eso atempera toda sensibilidad. Sí, esa discusión o también cómo mostrarlo, ¿no? Porque a veces puedes decir, tal, lo muestro, pero que no se note mucho, no sé qué, y al final terminás dando una visión hiperlavada de la realidad y terminás haciendo, no sé, de una situación de pobreza extrema una foto para colgar en el living de una casa. Claro. Y decís, pará, mi idea era denunciar esa situación para que se pueda cambiar, no para que vos veas esa imagen y digas, ah, qué lindo, la voy a colgar en el living. Ujú. No, si la situación es de pobreza extrema, querés que esa foto le pegue una patada en el pecho a la persona que la mira. Y que la conmueva. Claro. Capaz que la comparación es una burrada, pero también es un acto de militancia seguir una orquesta como la Borinquen, porque pienso que en muchos ámbitos se señala de manera despectiva a quienes tocan cumbia, salsa y etcétera, ¿no? Al menos en Montevideo. ¿Tiene algo de reivindicativo o fue no sé, porque te gusta y tenías ganas de pasar el placer de acompañarlos? Sí, eso surge como algo que era curiosidad total, ¿no? Porque no había como reportajes fotográficos ni muchas crónicas, prácticamente había poco y nada. Había algún videíto, un informe de Peláez y poca cosa más, ¿no? Entonces, pero por otro lado había muchos mitos, ¿no? Sobre cómo es la escena tropical y mucho prejuicio. Entonces, Absolutamente. el disparador inicial fue curiosidad, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo es, ¿no? ¿Será verdad todo esto que dicen? ¿Será así? ¿No será así? Y ese fue lo que desencadena la primera crónica que hacemos con Diego Recoba, ¿no? Ujú. Además, claro, yo partía del ¿Que la desconocimiento publican total. dónde? Porque Al ustedes final esto lo fueron se la publicando. publicamos en la diaria. Ujú. Y como Diego más o menos sí conocía el ambiente, ¿no? Y después cuando vimos claro, que era interesante, que eran muy buenos músicos, hiper profesionales, que eran, ¿no? que derribabas un montón de mitos, dijimos, esto está bueno para seguirlo Acá hay una historia para trabajando. contar. No había un libro hecho sobre el tema, ¿no? Lo cual ayuda a la existencia, ¿no? De todos esos mitos y todos esos prejuicios. Si no hay bibliografía, ¿cómo vas a aprender? Tenés que ir exclusivamente a ver una banda tras otra para saber cómo es el ambiente. Y si no, no te enterás nunca. Claro. Em, por otro lado, hiciste fotografías de fútbol también, hiciste un tiempo para la web de Canal 12, te tocaba seguir a Nacional. Este es un país futbolero, vemos muchísimo fútbol porque está en el cable, es como uno de los diferenciales, es una de las cosas que le interesa a la gente. Años atrás se hacía la crónica dibujada de cómo eran los goles y todo. Entonces me intrigaba saber cómo pensás una foto de fútbol. ¿Qué es lo que tiene que mostrar? Porque hace años tenía que mostrar la pelota dentro del arco, pero ahora ya todos vimos, antes de que se imprima un diario o antes de que una web suba algo, ya todos vimos el gol. Entonces, la pelota dentro del arco capaz que ya no es lo más... Capaz que me decís que sí, y puede seguir siendo lo más interesante. No, lo que tiene, para mí lo más interesante que tiene todo lo que es fotografía de deporte, es que claro, como es todo muy rápido y es todo impredecible, ¿no? Entonces siempre tenés que estar anticipándote a lo que va a pasar, ¿no? Cuando van a patear un córner, pues no puedes esperar a que salte el jugador y cabecee para disparar, para sacar esa foto. O sea, tenés que jugártela a que el 9 es el que va a cabecear y si te la jugaste a que el 9 vas a cabecear, lo vas a seguir y capaz que cabeceó otro Y ahí te querés y matar. perdiste la foto. O capaz que sí le O reencuadrás acertaste, después y te queda el otro ahí. o a veces pasa que sí le acertaste, pero no acertaste el lugar en el que te sentaste y el tipo salió corriendo para el otro lado y el festejo capaz que vos tenés no está bueno. Ujú. Entonces tenés que anticiparte a todas esas cosas, ¿no? Todas esas variables. Y bueno, para eso en parte es lo que se necesita siempre en fotoperiodismo, ¿no? Que es saber y leer y saber más o menos quién va a jugar, quién es el que cabecea mejor, quién es el que levanta bien el centro, no sé.
¿Cuáles son los que se tienen pica de repente para agarrar un gesto de discusión? Sí, exactamente. Pero después, dentro de fotos de prensa, sí, de deporte, hay muchas fotos que se repiten, ¿no? Algunos festejos y eso. Y, nada, siempre está bueno encontrar, darle una vuelta de tuerca distinta, ¿no? Y en algunos casos también apuntabas a la tribuna y encontrabas, por ejemplo, 4 niños colgados del alambrado. Claro, eso a veces también, ¿no? Nuestro fútbol uruguayo, que a veces termina en un 0-0 aburridísimo, patearon 2 veces al arco y hay un espectáculo en la tribuna que es más interesante, ¿no? Gente desaforada gritando, o esos niños colgados del alambrado. O recuerdo una vez que Iván Alonso hace un gol, ¿no? Nacional, no me acuerdo dónde quién jugaba, y va a gritarlo a la hinchada, pero con una cara rarísima, o sea, como era muy rara la relación de él con la hinchada, y tiene al lado de su cara 2 jugadores que están gritando desaforados y le está mirando. Desafiante casi. Sí, medio desafiante, ¿no? Entonces esa es de las fotos que más me gustaron de las que he hecho en fútbol, porque es algo que rompe con la lógica típica de las fotos de fútbol. Hay otra cosa que pasa para el fotógrafo de fútbol, o que yo he visto sobre todo en canchas chicas, y es que tiene al hincha muy cerca. Y en más de un caso los he visto irse bañados, por ejemplo. ¿Qué onda? ¿Cómo es trabajar? ¿Cómo es explicarle a la gente que en realidad uno no es responsable y solo está sacando una foto y no tiene nada que ver ni con que el juez haya cobrado mal o bien, ni con que les hayan metido un gol o hayan errado un penal? Sí, hay situaciones que las tenés que manejar, ¿no? Cuando te empiezan a pedir fotos, ¿no? Y el hincha está cerca lo tenés muy cerca y bueno, así está, para que dejen de molestar y poder trabajar tranquilo, te das vueltas, sacas 3 fotos, después seguís trabajando, pero sí, a veces se complica, otras veces sos el primero al que le cae la piedra que viene de la hinchada, ¿no? O la escupida. Sí, o la escupida, pero está peor, más Duele más la jodido piedra. ha sido. Sí, una vez en un clásico sentí el zumbido de la piedra que me pasaba al lado de la oreja y rompe contra la estática. Dije, bueno, te agarré mis cosas y me fue lateral, obviamente, ¿no? No me iba a hacer partir la cabeza. No había necesidad. Y hay otra cosa que me parece que sufren mucho los fotógrafos. Los partidos, iba a decir en día de lluvia, pero en realidad en cualquier jornada de julio, así sean las 3 de la tarde o en agosto, ¿no sube el frío del piso y les congela las piernas? Sí, debe ser los lugares más fríos que pueda haber Eso es como estar en el medio de un en la descampado, ciudad. ¿no? Sí, por lejos. Recuerdo un partido que era Nacional Palestino en el Parque Central. Nacional tenía la cancha media suspendida, o sea, era solo con público visitante, ¿no? Hacía mucho Ni frío. siquiera había calor humano. No, hacía muchísimo frío, lloviznaba y hubo problemas con la policía afuera. Entonces en un momento veo que muchos jugadores del banco empiezan como a lagrimear, se tapan, que habían tirado gases afuera y el viento traía el humo. Entonces eso fue increíble porque nos veíamos con un colega y decíamos, ¿qué hacemos acá? Los dos hinchas de Nacional, estamos trabajando, ¿qué hacemos acá? Este partido es espantoso, hace frío, nos estamos mojando, estamos llorando por los gases. No podía ser peor. ¿Y aún así vale la pena? Sí, igual vale la pena. Son cosas que quedan en la anécdota, ¿no? Gracias por la visita y por la charla. No, por favor, gracias a vos. Y suerte en los próximos partidos. Lleva calentadores. Muchas gracias. Arriba.